Hola, en este video les muestro cómo crear un repositorio en GitHub, clonarlo en mi computadora y trabajar con ramas. Lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta en GitHub. Lo puedes hacer con una cuenta de Google, selecciona la cuenta y le das continuar. Te pedirá crear un nombre de usuario, seleccionas tu país y das crear cuenta. Ya una vez creada, lo primero que tienes que hacer es crear tu primer repositorio. Así que te vas a crear repositorio, lo primero que te pediré es nombrarlo. Ya una vez hecho, le tendrás que indicar si quieres que sea público o privado, activarás la opción de agregar README y darás clic en crear repositorio. Ya una vez creado, nos iremos al escritorio y crearemos una carpeta. Abrimos esta carpeta y con el botón derecho seleccionamos abrir con GitHub. En nuestra pantalla negra lo primero que haremos es clonar nuestro repositorio en nuestro equipo. Ocupamos el comando git clone y copiamos el enlace que aparece en el botón de código que dice clonar usando la URL web que tiene que ser exacto. Le damos enter. Para validar que se creó, iremos nuevamente a la carpeta del escritorio y vamos a validar. Ya una vez que lo confirmamos, vamos a entrar a esta carpeta y con el botón derecho crearemos un nuevo documento de texto. Una vez dentro, ingresa un texto y le das guardar. Regresamos nuevamente a nuestra pantalla negra y validamos con el comando git status. Si no nos marca ningún error y ya está correcto, vamos a utilizar el comando git add y git commit. Finalmente escribimos git push para subir nuestro archivo a GitHub. Bien, ya subimos nuestro archivo. Vamos a mantener nuestra copia actualizada mediante el comando git pull. Ahora voy a crear una rama en Git y GitHub pruebas. Escribo el comando git branch para generarla. Me dirijo nuevamente a mi archivo de texto y modifico su contenido. Nuevamente le doy guardar. Voy a subir los cambios usando el comando git add y git commit. Para registrar mis comentarios voy a agregarle aquí una nota. Dice cambios desde la rama de pruebas y lo dejo correr. Finalmente voy a subir mis cambios con el comando git push. Con git code regreso a la rama principal y con el comando git code pruebas regreso a la rama de pruebas. Voy a agregar un merge a pruebas y subo mi actualización con git push. Ahora vamos a GitHub y le damos a actualizar para validar que mis archivos ya se encuentran actualizados, así como mis comentarios sobre la actualización que realicé.